Continuamos, jóvenes.
Vamos a hablar ahora sobre la importancia que tiene analizar, estudiar la estructura agraria. Y como lo van a ver en su documento, esto es bien importante que lo tengan, porque también se los van a preguntar. Son preguntas de examen parcial segundo obligadas, ¿verdad? Porque es fundamental que ustedes tengan claridad cuán importante es la estructura agraria. Y dice acá que tiene una dimensión económica, una dimensión política, una dimensión social y una dimensión ecológica. Entonces, en esa línea de ideas, un poco para que no se duerman, yo les pregunto, ¿por qué es importante la estructura agraria desde el punto de vista económico? ¿Por qué creen ustedes que es importante? Recordando que estructura agraria dijimos que son las relaciones que establecen eh, los productores del campo, ¿sí? Relaciones de producción a través de un elemento central que es la tierra. Entonces, ¿por qué es eso importante en el plano económico? Viéndolo como una totalidad, como país. A ver, una idea. Yo pienso que es porque es la principal actividad económica de Guatemala. Muy bien, Mariana. Tú dices que es la principal actividad económica. A ver, sigamos esa idea de Mariana y si ella quiere seguir participando, perfecto. ¿Por qué es la más importante? Lo que dices es correcto, pero para tratar de especificar un poquito más, ¿verdad? ¿Alguna otra idea por ahí? A ver. Como decía, es nuestra principal ingresos porque somos un país agrícola, entonces nuestro mayor, lo que, lo que más economía tenemos, es lo que, bueno, en mi opinión, es lo que es agricultura. Eso es lo que más se distribuye en los países y todo eso. También lo que se exporta. Gracias, Mariana. Muy bien. Ciertamente, como tú dices, ¿verdad? Nos vinculamos al mercado mundial a través de esta producción básicamente agrícola, ¿verdad? Y ahí podemos ver los detalles. ¿Qué es lo que exportamos? Azúcar, café, cardamomo, ¿sí? Banano, aceite de palma, productos agrícolas, ¿verdad? Entonces sí, hay un componente económico importante. Muy bien. ¿Qué otra idea en esa línea? ¿Por qué es importante económicamente? O sea, importancia económica. Ya Mariana García nos dio una idea muy importante. Pero hay otros elementos de orden económico, del por qué del por qué es importante la estructura agraria. ¿Qué otro creen? ¿Otra idea por ahí? Sí, como dice Mariana García, digamos, somos un país que produce, obviamente, productos agroexportables. ¿Qué otra implicación económica hay detrás de eso? No solo la generación de divisas por lo que vendemos, sino además internamente qué provoca esa actividad productiva en el agro. No sé, también podría ser que genera empleo, podría ser. Muy bien, Mariana, estás perfectamente enfocada. Otra dimensión económica de por qué es importante la estructura agraria es que genera empleo. Eso es bien importante. Ahora bien, como buenos profesionales de las ciencias económicas, sabemos que tenemos que ir más allá de lo aparente. Decimos genera empleo, perfecto. Pero como somos científicos, decimos, bueno, nos vamos a preguntar qué cantidad de empleo genera, qué calidad de empleo genera. ¿Sí? Eso es importante para ver con mayor claridad.
para no quedarnos en la superficie, ¿verdad? Solo en lo aparente, no, tenemos que ir como científicos a buscar los nexos esenciales, reiterativos. Pero lo que dice Mariana García es cierto, por ahí tenemos que enfocar. Entonces, veamos un poco esto. Déjenme ver aquí. Importancia económica. Ahí les pongo un par de imágenes y justamente lo que decía Mariana, ¿va? Es importante porque genera empleo. Es importante por la producción agroexportable que nos vincula al mundo y que consecuentemente genera divisas. Con esas divisas compramos los productos que no producimos en el mercado mundial. O sea, compramos en el mercado mundial lo que no producimos internamente. Esa es la idea central. Combustible, medicinas, fertilizantes, maquinaria, tecnología, ¿sí? Porque lo compramos en dólares. Entonces necesitamos dólares. Y la actividad económica agroexportable nos genera una parte importante de dólares, ¿verdad? Entonces genera divisas. Y repito, obviamente hay que tomar en consideración la calidad y cantidad de empleo. Eso solo lo dejo señalado porque luego, poco más adelante, lo vamos a analizar. Y aquí ya nos podemos comenzar a formar una idea o por lo menos decir, bueno, ¿y entonces qué tiene que ver esto con los minifundios? ¿Qué tiene que ver con los latifundios? ¿Qué tiene que ver con esas fincas subfamiliares, ¿sí? Tan pequeñitas? ¿Y qué tiene que ver con esas fincas multifamiliares tan grandes? Aquí hay algo, hay un vínculo, hay una lógica, ¿sí? Esa estructura agraria es esa relación con el elemento central, la tierra, ¿no? Nos hace repensar ahí la situación. Ahora vayamos a la importancia de la estructura agraria en su dimensión política, ¿sí? Perdón, antes de pasar ahí, aquí hay un cuadrito, siempre en el plano económico, ¿sí? Les dije yo hace un par de periodos que uno tiene que tener la capacidad de hacer hablar a los cuadros, ¿sí? Porque hay información valiosísima. Entonces, si uno logra adentrarse en el análisis, ¿sí? Ir más allá de lo aparente, más allá de la forma, uno comienza a ver datos interesantes, relaciones importantes. Entonces, un poco en esa línea, solo permítame, porque aquí ya me indica que la batería se va a terminar. Denme un segundito, solo voy a conectar esto aquí. Vean este cuadro, sumamente interesante, ¿sí? El cuadro está en su documento, en el documento del licenciado Edgar Reyes Escalante. Pero yo lo elaboré, lo volví a copiar y lo hice así, porque es bien importante. Y si ustedes lo ven ahí, en su documento lo pasan inadvertido y solo dice, ah, ¿y todo esto qué? ¿Estos datos qué? No le ponen atención y son relevantes, son fundamentales. Entonces, como no quiero
allá presencialmente ir a repetir el cuadro, porque voy a hacer otros laboratorios, por eso aprovecho acá. Yo les pregunto, ¿qué miran en ese cuadro? El título es Guatemala, población económicamente activa en la agricultura, período 1950-2002. Interesantísimo. ¿Qué miran ustedes ahí? De una primera aproximación me lo pueden describir, y es válido, ¿ah? Describir es decir lo que está ahí, pero analizar es ver relaciones entre los componentes y sacar conclusiones que no están dichas expresamente ahí. Eso es análisis. Entonces, ¿qué logran ver? Se ve un decrecimiento con el pasar de los años. Perdón, Saraí, ¿puedes repetir? Disculpa. Se ve que va decreciendo lo de la población económica activa al pasar de los años porque inició con un porcentaje del 68,2% y en el 2002 disminuyó bastante a 42,10%. Muy bien, Saraí. Ese es un primer elemento. Interesante, ¿no? Saraí nos dice la población económicamente activa en la agricultura, ¿sí? Ahí está excluyendo la industria, está excluyendo los servicios, como vimos en el PIB, ¿verdad? Producto Interno Bruto tiene tres sectores, primario, secundario, terciario. ¿Sí? Y el primario es la población, la actividad de la agricultura. De 1950 al 2002 se ha reducido el porcentaje de la población económicamente activa. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué creen ustedes que significa? ¿Alguien ahí con una idea? Licenciado, puede ser las migraciones a otros países. Muy bien, Minor, es un elemento que vamos a considerar. Claro que sí, tiene un elemento ahí de incidencia, pero eh, les puedo decir, de 1950 a 1900, casi 94, ¿sí? El fenómeno de la migración era marginal, ¿sí? Casi que inexistente, ¿sí? Sin embargo, hay una reducción. Obviamente ese fenómeno que nos marca Minor va a comenzar a tener una incidencia a partir del año, digamos, 2000, con más celeridad. Pero es un elemento a considerar. ¿Qué más logran ver ahí? Podría ser también influenciado por el cambio climático y también por los ingresos que las personas tienen en la agricultura, tal vez no es tanto como pueden tener trabajando en otra área. Muy bien, Mariana, es un elemento que va a cobrar más vigencia de unos 20 años para acá, ¿verdad? La incidencia del cambio climático, aparte de otras condiciones de tipo social, está teniendo un impacto en muchas regiones del mundo y obviamente de nuestro país. Ustedes habrán escuchado ahí las noticias del famoso corredor seco, ¿eh? Ahí en Oriente, donde realmente es complicado para las familias poder, digamos, cultivar. No le pueden arrancar, como decimos literalmente, mucho a la tierra. Por lo tanto, no tienen cómo alimentarse. Viven en condiciones de extrema pobreza. O sea, sí tiene una incidencia el cambio climático. Pero hay también otros elementos ahí. Correcto, muy bien. ¿Se dan cuenta de todo lo que le podemos sacar a ese cuadro? ¿Qué más ven ahí? Cómo la tierra se ha distribuido en las familias, porque las familias van creciendo. Entonces, la poca tierra que tenían se fue distribuyendo. Entonces, la familia vive ahí y se va disminuyendo el campo de agricultura. Muy bien, Rosemary. Eso, digamos, los que conocemos un poquito el campo, tenemos familia en el campo, nos damos cuenta. ¿Ah? Un terrenito se comienza a fraccionar, ¿va? Para heredar. Este es tu pedacito, y este pedacito, este lo vuelve a dividir y se vuelve cada vez más pequeño y un pedazo de tierra que no, ya no alcanza para cultivar. Claro, es otro elemento. Muy bien. Claro, eso no está explícitamente aquí en el cuadro, pero está como telón de fondo. ¿Qué más?
A ver, ¿quién me dice algo de la PEA total? Miren, qué interesante la PEA total. Población económicamente activa total. ¿Qué me dicen? A ver, Ismael Castañón, ¿qué me dices de la PEA total? ¿Qué ves ahí? No está Ismael. Vamos a ver, Jasmine Morales, ¿qué miras tú ahí? No sean tímidos, hombre. Maynor Josué Pérez, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. Mire, yo porque veo de que eso va de menor a mayor. Yo asumo de que tal vez hay personas, pero para la capacidad que se necesita, para cubrir la necesidad ahora es más grande. Entonces, a pesar de eso, aunque hay más, pero no se cubre en su totalidad. O no sé si también tiene algo que ver el tema de la tecnología también en eso, le soy sincero, no sé si algo tiene que ver. Muy bien, Maynor. Claro que sí, economía política nos enseñaron el desarrollo de fuerzas productivas tiene una incidencia en el nivel de productividad, ¿verdad? Mientras mejores, más tecnología hay, mientras más conocimiento tiene la fuerza de trabajo, más productiva es, produce más mercancías por unidad de tiempo. Eso es un elemento. Pero des en cuenta que la PEA total de 1950 al 2002 creció, ¿sí? Pasó de, dice ahí, 1.029.000 a 3.463.000. O sea, más que se duplicó la PEA total. Pero la PEA agrícola, ¿sí? Se redujo porcentualmente, ¿sí? Aun cuando de manera absoluta creció, de manera relativa disminuyó. ¿Qué nos dice eso? Viéndolo ya como un todo, el contexto productivo. Si la PEA agrícola decreció de manera relativa y la PEA total creció, ¿qué implica? ¿Cuál sería la conclusión? Que los otros sectores productivos, como la industria y los servicios, crecieron también, ¿verdad? Y cuando uno analiza el sector industrial y el sector de servicios, se da cuenta que el sector que creció es el sector servicios. Hablamos de las nuevas tendencias del capitalismo, ¿sí? Hablamos de la nanotecnología, ¿sí? Del desarrollo de materias primas de laboratorio, pero uno de sus aspectos nuevos es lo que hemos llamado tercerización de la economía. Y tercerización significa que el sector terciario, o sea, los servicios, ¿se recuerdan del PIB? Significa que el sector servicios, generación, el comercio, generación de electricidad, el transporte, las finanzas, todo eso ha ido creciendo. Más que la producción real, más que la agricultura, más que la industria. Y aquí está a nivel histórico, miren. Por eso es importante la historia. Si yo solo analizara el año 2002 sin tener una historia, diría, la PEA agrícola representa el 42% de la PEA total. ¿Y qué? No me dice mayor cosa. A lo sumo podría yo derivar. Bueno, eso quiere decir que el 57.9% está distribuido en los otros sectores. Si yo quiero ir más allá. Pero eso no me dice mucho. En cambio, cuando le hago historia, puedo comenzar a ver un montón de cosas. ¿Sí? Por eso es importante la historia, por eso es importante hacer hablar a estos cuadros, no pasarlos así desapercibidos, ¿verdad? A eso me refiero con el análisis. Bien, quería llegar al otro tema, pero lo voy a intentar todavía. Importancia política de la estructura agraria. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante en el plano político la estructura agraria?
que es una relación de los productores con respecto a la tierra. Yo ya les dije, se pueden comportar como propietarios y como no propietarios. Entonces, ¿por qué tiene una importancia política? Aquí es para recordar su curso de ciencia política, su curso de socioeconomía, su curso de economía política. ¿Por qué es importante? Tal vez porque siempre favorecen a la clase dominante. Darwinson, muy bien. Siempre favorecen a la clase dominante. Muy bien, es una idea. ¿Por qué siempre la favorecen? ¿Quiénes? ¿Y en qué manera? ¿Se recuerdan de la lucha de clases en su dimensión política? ¿Por qué se pelea? ¿Por qué es el conflicto de las clases sociales en su dimensión política? ¿Qué es lo que pelean ahí? Las clases sociales antagónicas. Ciencia política, tercera unidad. ¿Cuál es el conflicto? ¿Por qué es el conflicto? A ver, una idea. ¿Es ideológica, Lick? No, es política. Una es económica, otra es ideológica, pero la política, ¿por qué es? Luchan por mantener o controlar o tomar el poder ¿de qué? Del Estado. Por eso les pongo la foto ahí del Congreso de la República de Guatemala. ¿Eh? Poder del Estado. Y entonces la importancia de la estructura agraria es que estamos hablando de un recurso estratégico. Dice Marx, del medio de producción universal, la tierra, incluyendo el concepto de agua. La tierra da poder. Y mientras más tierra tengo, más poder tengo. Y por lo tanto, yo decido, yo tomo decisiones, yo le pago a los que tenga que pagarles en el Congreso o fuera del Congreso para que legislen a favor mío. ¿Sí? Por eso la tierra tiene una importancia de dimensión política. Importancia social. ¿Sí? Obviamente, la tierra va a ser expresión de antagonismo, de conflicto, porque en muchas regiones de nuestro país, para no hablar de en otros países, sino situarnos en el nuestro, el tema de la tierra es un tema conflictivo por distintas circunstancias, pero fundamentalmente, oigan, fundamentalmente, no de manera exclusiva, pero sí, fundamentalmente, la tenencia de la tierra. Miren ustedes, mientras no se tome conciencia clara, y conciencia es conocimiento científico, esto va a seguir siendo tema de conflicto, ¿no? La voracidad de la lógica del capital genera antagonismo social, ¿sí? Y todo eso se reproduce en los valores, porque esa perversidad, ¿sí? Se traduce hasta en lo individual, en lo familiar. ¿Cuántos de ustedes no conocerán casos? Yo conozco lamentablemente muchos, que por un pedazo de tierra, no digo por caballería, no digo el tamaño de la Universidad de San Carlos, en la zona 12, no, por una casita, ¿sí? De 20 metros por 20 metros. No es que se peleen los hermanos, se matan, ¿sí? O sea, imagínense ya en un plano de hablar de caballería de tierra. Eso es impactante. Dime, Mariana. Me recuerdo que hace unos años, no sé mucho, fue que salieron las noticias que en Sololá creo que estaban dos comunidades peleando excepciones de tierra que están en guerra, se pusieron, que tuvo que intervenir ahí el ejército, que pusieron estado de sitio. No me acuerdo cómo se llamaban esos municipios, pero también era por el tema de tierras, que esta tierra le pertenecía a que a esta comunidad, y así se pusieron una disputa. No me acuerdo muy bien el nombre de las comunidades, pero sí se pusieron en guerra por quién era, de qué territorio era de quién. Cierto, Mariana, y eso sigue ahí vigente, eso es ancestral. Pero mira qué interesante lo que dices. No es simplemente
por el pedazo de tierra, que es importantísimo. Pero el fondo del conflicto ahí en buena medida es lo que ellos llaman la fuente, un ojo de agua, ¿ah? ¿Dónde nace el agua y cómo se reparte? Entonces, si el nacimiento del agua está de un lado, una comunidad dice que le pertenece porque ellos han entendido con claridad que el agua es vital, el agua es vida, ¿sí? Entonces, ese es el conflicto, ¿eh? ¿Dónde está el nacimiento de agua? En buena medida. Ya platicaremos más adelante porque ahí les contaré hoy de mi experiencia en los proyectos de agua comunitarios en este país. Pero, entonces, tiene importancia social, tiene importancia ecológica, pero el día lunes allá en clase vamos a abordar el tema de la renta capitalista para irnos situando en esto. Hoy por el tiempo nos vamos a quedar ahí. No sé si tienen un par de comentarios ahí, tenemos un par de minutos todavía. ¿Algún comentario? Pero interesante sus aportaciones porque eso nos permite ampliar un poco la visión. Lamentablemente a veces no se inhiben de participar, pero ya nos toca la semana presencial, ahí los vamos a invitar a participar, ¿verdad? Bien, entonces solo les pido un favor. Repasen un poco economía política, repasen la fórmula del precio, repasen un poco qué es la composición orgánica del capital, porque eso nos va a servir el día lunes allá en clase. Oye, y nos quedamos ahí. Gracias, Nick. Espero Feliz que noche. Gracias, feliz noche. hasta pronto. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, hasta pronto.